Joe Open Country Retrail, mejor agarre fuera de carretera, con una llanta todoterreno tradicional, de venta en autocentros para autos lo más completo. Y atención, amantes de las mascotas. Este septiembre en Melo Pet and Garden disfruta de los martes de Doctorazo. Consulta, vacuna y desparasitación por solo 14.99 únicamente en Hospital Veterinario. Recuerda, contamos con 46 sucursales con todo para tu mascota y jardín y los servicios veterinarios de confianza que buscas. Reserva al 69976356. Melo Pet and Garden, cuidamos tu felicidad. 6:25 minutos de la mañana, Gonzalo. Pues Melissa, mucha información Sí. corriendo el día de hoy a nivel internacional, a nivel nacional, como usted lo comentaba, creo que fue post en rueda de prensa, el presidente dio de qué hablar en el sentido que hizo unos anuncios con respecto, uno, al tema del arroz, dos, al tema de los corredores, tres, al tema del cartel de los soles. Cuatro, el tema de Japón. Cinco, el tema de Israel. Y así, una Y cantidad de... Brasil, también Brasil. Sí, Brasil también. Una cantidad de anuncios, entre ellos el subsidio del arroz, el tema del corredor o los corredores, que debo decir algo, Melissa, y es una opinión muy personal y seguramente es impopular. La cantidad de gente en el país que no tiene ni idea de cómo se maneja una vía express es impresionante, ¿no? Porque la gente aduce el argumento y trae el argumento per se de que el corredor debe dejar de costar porque ya se pagó. Y mi pregunta es, ¿y cómo se mantiene? No, Entonces, ahí, y ya le doy la palabra. Y lo que algunos no terminan de entender es que los peajes están para mantener las vías express. Pasa en América Latina, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Y lo primero es que el corredor no es una carretera, es una vía express. Como solución al colapso que puede haber en las vías, digamos, principales de la capital, que tiene sus mejoras, sí, 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 hay que, sobre todo el corredor norte, tiene que mejorar, pero cuando uno ve el estado del corredor sur, a mí me disculpan, pero digamos, tendrían varias vías de América Latina que envidiarle mucho el corredor sur. Entonces, uy, ahí entramos en un debate incluso populista sobre el tema de los corredores, ¿no? Es una opinión personal, ojo. ¿Qué iba sí, a decir usted? justamente el tema este de los corredores ha sido uno de los que además ha dado de qué hablar con respecto a la conferencia del día de ayer del presidente. Y a mí me gusta este tema así cuando las personas quieren todo gratis, meterme en las redes sociales y ver lo que están opinando las personas. Y realmente creo que no comprenden cómo es el funcionamiento de un corredor. Y luego estaba viendo un informe que hizo ENA, que es la empresa nacional de autopistas, Ujú. al 2024 y tiene una deuda de 558.2 millones de dólares en bonos por pagar. Eso también se le suman 11.7 millones de dólares en indemnizaciones pendientes y 4.3 millones de dólares en intereses e impuestos acumulados. Entonces, es mucha la deuda que se tiene en estos momentos y también usamos el corredor muchas personas constantemente y siempre estamos viendo que las personas deben, que las personas no pagan el corredor, pero aún así lo quieren gratis. Entonces, ¿cómo quieren que se les haga mantenimiento? ¿Cómo quieren que se mejore si tu persona que lo utilizas tampoco estás colaborando con eso? Entonces, realmente yo creo que hay que iniciar pagando el corredor, bajando esta deuda que se tiene para que entonces tú puedas empezar a ver las mejoras. La empresa no puede trabajar o no puede trabajar al 100% si tienen una deuda y las personas tampoco están pagando. A ver, yo le voy a decir a los oyentes lo siguiente.
podemos hacer un ejercicio y podemos buscar los peajes en el mundo. Aquí dice un Ujú. oyente lo siguiente. Eliezer Flores. En el gobierno de Martinelli habían dicho que en 11 años serían gratis. Se pagó 1.000 millones por los corredores. Eliezer, el propio Ricardo Martinelli, incluso, si no me equivoco, ahí me puede corregir el profesor, habló de un tema de precios. Mire, los precios del corredor no han variado en 10 años, creo, un poco más. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué? O sea, vamos a seguir subsidiando el corredor porque mientras la inflación, poca mucha, ha crecido a lo largo de 10 años, el precio que uno paga por el corredor no. Entonces, ojo, aquí hay que identificar lo siguiente. El tema de los peajes, vamos a suponer, Melissa, que el argumento que dan los oyentes, quienes están en desacuerdo con el tema del cobro, sea, es que eso ya se pagó. Vamos a suponer que eso es así. Yo le hago la pregunta a los oyentes. Bueno, ¿y entonces, y quién paga el mantenimiento? Exacto. ¿Se lo recaemos al Estado como parte del presupuesto nacional? Y ahí va, nuevamente, el tema de papá Estado queriendo hacer todo. Cuando uno va a Europa, Melissa, uno ve esas grandes carreteras, más que carreteras, vías express, autopistas rápidas, en donde uno tiene que pagar el peaje en España, en Alemania. Pero vayámonos más cerca. A usted que le encanta Miami. En Miami hay un carril específico, creo que pasa por la I-95, en donde usted tiene el Sun Pass. Y Exacto. usted pasa, y usted paga Ujú. por un tema de mantenimiento. No se trata de que si ya se construyó, se trata de, bueno, ¿y quién lo Y mantiene? mira, que Y hay, y justamente hay, eso, y te interrumpo rápidamente, porque sí recuerdo una vez que estábamos en los Estados Unidos, mi papá él alquiló es un carro, y él no conocía bien cómo funcionaban las autopistas. Llegamos y él pasaba por todas. Llegamos a Panamá, tuvo multa. Tuvo una multa por no haberlo pagado. Entonces acá yo no veo que se está haciendo eso. ese es el tema. Ese es el tema. Todo el mundo, y es válido que la gente, a ver, que la gente tenga y quiera que todo sea gratis, eso es válido. Yo no coincido con eso. Yo no coincido con eso. Ujú. Ahora bien, yo coincido en que las cosas cuesten. Claro. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El mejor ejemplo es el agua. El agua no nos cuesta y podemos tener toda la crítica sobre el IDAN y el señor Rutilio. Todo lo que usted quiera y todos los directores que han pasado por el IDAN. Pero el agua, nosotros la botamos, la malgastamos, no nos importa. ¿Por qué? Porque simplemente no nos duele. Entonces, amén de eso, amén de eso, lo que hay que entender es lo que yo sí creo, y eso es parte del trabajo nuestro, parte del trabajo incluso de los diputados, es, bueno, vamos a fiscalizar los números de los corredores. Ahora le digo a todos los oyentes que están aquí justificando que sea gratis el corredor. No todas las vías express tienen un peaje. Es que no es que es blanco o negro. Es que también, es que también hay grises. Y le voy a decir lo siguiente a los oyentes que se quejan, de verdad. Es que los oyentes se quejan y yo no termino de entender. Yo soy muy pragmático en esto. Yo voy a tomar un pequeño ejemplo antes de darle la palabra al profesor Edwin Cabrera. Yo voy a tomar un pequeño ejemplo nada más. El tramo de San Francisco a Tocumen del Corredor Sur. Yo creo que ese tramo, más allá de que están haciendo una expansión en estos momentos y de que yo soy el que me quejo, que constantemente hacen
una intervención en el tramo marino en horas del día y no en la noche, digamos, el tramo malo no está en cuanto a Ujú. la condición per se. Entonces, yo no puedo creer, y siempre lo he dicho acá, que la gente quiere todo gratis. Ese es el problema de América Latina. Todo gratis, el papa de Estado, ahí vamos, y deme gratis, y el agua gratis, y la luz gratis. Las cosas cuestan. Lamentablemente sí, las cosas cuestan. Y cuestan para que nos duelan. Y cuestan para que el mantenimiento se dé. Ojo, el hecho que uno diga que el corredor debe costar no significa que no se le haga la fiscalización que requiere, pero por Dios, es que es otro tema completamente diferente. Hay que fiscalizar, hay que ver si la plata que está entrando se está utilizando realmente en la En eso inversión sí. necesaria. Pero también le voy a decir a los oyentes que no quieren pagar. Es inaudito que haya gente que pasa por el corredor sin pagar y ahí sí, y no pasa absolutamente nada. No hay ni siquiera una sanción social. Profesor, 6:37 minutos de la mañana, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo. Joven Melissa, buenos Buenos días. días. Buenos días al señor Foncho y a los amigos de Ondas Chiricanas y de Vox, así como los que nos siguen en las redes sociales. La página web. Hoy ando de paria porque Melissa nos ha echado a todos de la emisora. Entonces ando de paria dando vuelta aquí en el carro. Ya veo. Pero que Sí, usted, pues porque Ya usted veo. decidió transmitir el programa desde el carro. Parece. estamos en, estamos en la unidad móvil, así que en la móvil Ah, 2, muy bien, en la muy móvil bien. 2 porque Melissa nos echó a todos de la emisora. No, no, ya Les tocaba. recuerdo, amigos oyentes, que estamos en proceso de mudanza de local, de un local para otro, y así es que usted no se sorprenda si ve alguna irregularidad, si ve algo así, de pronto un bache, de pronto algo, porque bueno, las mudanzas en un medio de comunicación son un poquito traumáticas. Así que le pedimos a usted que nos escuche, que nos ve, que sea un poquito tolerante en estos días, en las próximas semanas, porque estamos en este proceso de mudanza de un local para otro. Oiga, Gonzalo, explícale a la gente que en el Estado no hay nada gratis, por amor a Dios. Muy difícil. No, no, no es difícil, no hay nada gratis. No, es muy Si difícil lo, explicarlo. ok, es que si mañana el gerente de ENA y o el presidente Mulino le dicen al país, a partir de hoy los corredores norte y sur serán gratis, ¿de dónde va a salir la plata para el mantenimiento de esos corredores? Igual de nosotros, ¿no? Igual del bolsillo de los Igual, contribuyentes. claro. O sea, no hay Pero, nada gratis. Entonces, un momentito nada más. sí, por favor. Mantenimiento del corredor norte y el corredor sur, fíjese que allí se aplica justicia, porque la gente de Chiriquí, de Bocas del Toro, de Herrera, de Los Santos, de Coclé, de Colón, de Darién, no pagan por el corredor norte y por el corredor sur. ¿Quiénes pagan eso? Los usuarios, que es lo que yo siempre reclamo. Porque la gente de todas las provincias del país tienen que pagar la recolección de la basura del Distrito Capital. Lo mismo ocurre acá, a diferencia con el corredor. Como tú pagas por usarlo, tú eres copartícipe del mantenimiento, donde ni en el corredor norte ni en el corredor sur hay un solo hueco. Entonces, si lo hacemos gratis, ¿de qué bolsillo va a salir el mantenimiento? De los contribuyentes de todo el país. ¿Qué dice? No, a ver, yo estoy de acuerdo con usted. Y la gente dice, bueno, pero es que si ya pagamos un impuesto, el ITBMS, pero la gente cree que el ITBMS del 7% puede abarcar absolutamente todo. Pero Igual que la entonces, plata del canal. sí, o sea, y hay que decirlo así, y hay que mencionar algo muy claro. Ayer yo me di la tarea, profesor, ayer de ir y revisar algunos países, ¿no? En donde hay vías express con peaje. Y es una barbaridad. O sea, es que cuando uno ve los países de Europa, en donde la tasa impositiva es altísima, ahí están las vías express con peaje. Entonces, Sí, señor. uno dice, ¿de dónde quieren que saquemos la plata? ¿Quién mantiene eso?
Porque, ¿qué pasa? Porque si eso no lo mantiene ENA, eso recae entonces en el Estado, entonces en el presupuesto tiene que haber una platica que sea para el mantenimiento de estas vías express. Y lo que va a ocurrir es lo que pasa con las vías normales o las vías de la ciudad per se, que no reciben el mantenimiento necesario. Entonces, sí, hay que pedir o hay que hacer la fiscalización por el tema de los números. Hay que exigir que, si bien es cierto, pagamos el servicio que se da, no que haya tranque o no, sino el servicio per se, de que las adecuaciones estén hechas, bueno, hay que exigirlas. Pero de allí Mire, a decir que tiene que ser Gonzalo, gratis, yo le tengo un aprecio personal y eso no me inhibe de hacerle cuestionamiento de lo que él hace públicamente. Anoche, como yo le he explicado a ustedes, yo en la noche, antes de acostarme, me pongo a ver redes para ver qué pasó durante el día aquí, dentro de las redes nacionales, de las cuentas nacionales y a verlas afuera también. Y el propio diputado Berceray Richard manda un clip, ¿no?, de sus intervenciones. Y entonces, ¿a dónde están los 150 millones de dólares de los corredores? ¿Hasta cuándo hay que pagar? Increíble, un diputado, ¿eh? Un diputado que supuestamente debe tener más manejo y más información de esto que usted, Melissa y yo estamos hablando con nuestro público. Ajá, entonces, yo digo, mira, cómo un diputado pierde el norte. El problema, claro, la taquilla, para efecto de la taquilla, decir que los corredores sean gratis, eso teóricamente te va a generar aplausos. Bien, perfecto. Pero si tú quieres una taquilla más grande, diputado Bercelay Richard, si nos está escuchando, ¿por qué no hurga e investiga cómo fue la transacción en el gobierno de Martinelli de la adquisición de esos corredores? Allí sí hay amerita una investigación, que le den más información de qué pasó, cómo llegaron a esas cifras y a dónde está la plata de toda esta historia, en lugar de estar taquillando con el tema de que sean gratis y que no hay explicación. Es decir, allí sí debe haber una investigación, porque de una manera irresponsable, el entonces presidente Martinelli le dijo al país que una vez pagados iban a ser gratis. Y yo fui uno de los pocos que dije públicamente estoy en contra de ese criterio. Porque ¿de dónde va a salir el mantenimiento para esos corredores? Precisamente del bolsillo de los contribuyentes de todo el país. O sea, cuando usted oye que el presidente Mulino y su ministro de Obras Públicas, el señor Andrade, le anuncian al país, creo que $1.000 millones en obras de infraestructura carretera, esos 1.000 millones salen o del erario, o sea, de los impuestos que pagamos, o de préstamos, que igual lo tenemos que pagar los contribuyentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando a usted le dicen que el corredor no hay un solo hueco, ¿quién paga ese mantenimiento? Naturalmente, los usuarios. Lo que quedaría por verificar, Gonzalo y Melissa, es si del 100% del presupuesto de ENA, que es la administradora de los corredores, si hay algún porcentaje de subsidio del Estado. Esa es la parte que a mí no me quedó clara. Si hay o no un porcentaje de subsidio. Y si habría que no lo hay, preguntar. y si lo hay, usted lo sabe perfectamente bien a dónde termina esta historia. Si lo hay, pues entonces hay que verificar cómo está la tarifa. ¿Hace cuánto tiempo no se incrementa la tarifa de los corredores? Ahora van a decir que yo ando promoviendo que la aumenten. Mira, pero es que tú tienes que pagar si tú recibes un buen servicio. Aquí dicen, no es dejar de cobrar, pero pueden ajustar los precios de los corredores. Muy caro para tomar el mismo tiempo que en vía normal. Pero a ver, ese argumento, o sea, es que ese tipo de argumentos es lo que hace que nosotros no podamos avanzar en la discusión. Es muy sencillo. El precio del peaje del corredor sur, por ejemplo, no ha aumentado en 10 años. No En puede ser. 10 años. Y si no te gusta, pues no tomes corredor. Es Número sencillo. uno. Tomas la vía alterna. Exacto, Tomas toma la la vía vía alterna. alterna. Exactamente. Número dos, el corredor no está para que usted lo utilice bajo obligación. Usted lo utiliza como una vía rápida. Y en muchos casos usted llega, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, en muchos casos el corredor le reduce el tiempo de llegada a su destino.
a una hora específica. Pero ahora no le puede echar la culpa al corredor o a los corredores de que hay muchos carros. ENA no tiene la culpa de que hayan tantos carros, de que no haya una política pública de la utilización del sistema de transporte, de que no haya una política pública que desincentive el uso del vehículo. ENA no es culpable de eso. ENA lo que hace es administrar unos corredores. Y en 10 años, no se ha aumentado el precio. Y ahora bien, aquí dice lo siguiente. Es que los oyentes cuando se creen la mentira es muy difícil sacárselas de su cabeza. Nunca va a ser más rápido por las vías normales que por el corredor. Eso es cierto. Eso es No cierto. estás obligado. Entonces, es importante decir, usted no está obligado a utilizar el corredor. Así como usted no está obligado cuando va a Miami a pasar por la vía express. Si usted quiere pagar e ir más rápido, llegar más rápido, su destino usted paga y paga bastante. Pero cuando usted pasa por la I-95, usted, ¡bum! Ahí está la camarita. Pero entonces, lo que a mí sí no termino de entender es la queja constante sobre el por qué tenemos que pagar. Pero cuando vamos a otro país, lo pagamos sin ningún problema, incluso mucho más caro. Repito, tiene que haber un tema de fiscalización, tiene que preguntarse, tiene que señalarse por qué los corredores A, B, C, D, E, sobre todo la queja es el corredor norte más que el corredor sur. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Por qué no está alcanzando? ¿Por qué la rapidez de los trabajos no es tan expedita como queremos? Pero de allí, de allí a decir, no, es que los corredores no tienen mantenimiento, es que hay mucho tráfico, es muy sencillo. El gobierno, el gobierno tiene que crear una política pública de desincentivo del carro, mejorar el transporte público, que la gente lo Esa es el utilice, metro, ¿no? o a usar el metro, Una de exactamente. esas es el metro. O sea, el Y metro debe contribuir a desmotivar a que la gente use el automóvil. mire, este debate, profesor, yo le voy a decir algo. Este debate, usted y yo no lo vamos a ganar. Este debate con los oyentes no lo podemos tener porque parten de una premisa irreal y parten de una retórica populista a la cual yo no lo voy a ganar, y ni usted tampoco. Por más que expliquemos, traigamos ejemplos, es muy difícil. Es tan difícil como ayer, y yo sí lo voy a decir al aire, y no me importa, tenerle que explicar al menos a 4 personas de por qué yo pregunté 2 veces en la rueda de prensa. No, pues. O sea, no, no, pero ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que explicar eso? bueno, porque empiezan a decir, ¿y usted por qué preguntó 2 veces? ¿Y usted qué es el favorito? Y no, no, pero primero hay un tema de respeto, eh, porque uno, y yo sí lo tengo que aclarar, porque sí lo quiero aclarar, a mí, y si lo digo, y lo vuelvo a repetir una vez más en este programa, gracias por el profesor darme la oportunidad de estar acá sentado. A mí, el que crea o el que tenga evidencia o alguna prueba de que a mí el gobierno, Molino o quien sea me pasa las preguntas, que lo pruebe y yo no hago ¿Ah? más este programa. Así mismo, yo me paro de este Eso qué programa. bien. Pero eso qué viene, Momento, Gonzalo. Pero qué momento. pasa. Y lo segundo es que aquel que piense o que pruebe de que a mí me dijeron, puedes hacer la pregunta, hazla. El día de ayer que lo haga. O sea, que lo demuestre. Y cuando lo demuestre, yo me paro de este programa y yo me voy. Y listo. Gonzalo, no caigas, y lo voy a decir con la palabra vulgar que nos gusta a los panameños. No caiga en las ahuevazones de los panameños, porque esas son ahuevazones de algunos panameños. Le voy a decir por qué. Porque por otro lado, yo recibí comentarios de personas que nos escuchan, de decir, pero ¿por qué a Gonzalo le gusta andar preguntando de temas internacionales cuando estamos preocupados por los problemas nacionales? Entonces yo los leo y me río. Los leo y me río porque ahora, bueno, no. A ver, yo reconozco, Gonzalo, y usted y yo tenemos que estar de acuerdo en ese punto, igual que Melissa, e incluso Icara, aunque no esté hoy. También el derecho que tienen los oyentes a opinar sobre nuestro trabajo. Yo
Jamás voy a criticar a un oyente porque nos haga un cuestionamiento de lo que nosotros hacemos Pero con o dejamos respeto, de hacer. pero con Pero respeto. bien, dicho eso, o con irrespeto, porque también es parte de la libertad que tienen algunos. Y eso no lo podemos controlar. Pero cuando se lo dice a alguien que no es periodista, cuando el periodista está en la conferencia de prensa y dice, tú tienes una oportunidad de preguntar. Bueno, el periodista, en el caso mío, digo mío como responsable de este programa, y yo esto lo hemos discutido N veces aquí, y no sé por qué lo vamos a volver a discutir. Jamás le he dicho ni a Icar Reyes ni a Gonzalo Lázari qué preguntar o qué no preguntar. En alguna ocasión el uno o el otro ha pedido opiniones y se les ha dado, pero al final disparan las preguntas que se les parecen. Dicho eso, pues fíjense que ayer las preguntas de Gonzalo generaron titulares internacionales. Entonces, es una hueva entrar en esto ahora de que ahí viene el tema de la habilidad. Si la conferencia de prensa había terminado, y es un tema que yo le he criticado a algunos de los que trabajan alrededor del presidente Mulino. Yo percibo, yo no sé si es la misma opinión suya, o sea, que a Mulino le gusta la historia que le pregunten y él responder. Así sea que donde se emputa y que donde se pone de mecha corta. A él le gusta la dinámica esa. Por algo la puso, ¿no? Entonces, claro, y si el tipo quiere seguir contestando preguntas, pues dejen que el tipo siga contestando preguntas, que creo que fue lo que pasó ayer. Mire que anoche, yo sé que usted no, por razones de trabajo, no escucha, no tiene oportunidad de escuchar Pulso 60 News. Ayer la periodista, ella se llama Elkis, ¿no? Sí, Elkis. Melissa. Sí. Elkis contó el affair, que era que usted no me ha podido contar a mí bien, de cuando ella también preguntó, después de Gonzalo, y se formó al aire como un enfrentamiento, porque ella empezó a hablar del etanol. Y parece que Julio Bermúdez se puso como nervioso con el tema del etanol, que ya, terminó la entrevista, terminó, porque él quien empezó a apoyar, yo quedé interesado. Y él que anoche en Impulso 60 News, con Icar Reyes y con Griselda Estermel, me sorprendió aún más, porque no solamente contó cuáles eran las preguntas que ella estaba haciendo el etanol, sino los conocimientos que ella tiene del tema, porque nos contó al aire que los dueños de campos de PC, a ella junto con otros periodistas, la invitaron, no recuerdo a qué ciudad de Colombia, a conocer este tema del etanol y el proceso y los pros y los contras del etanol. Y yo, que ayer estaba como oyente en ese punto de la conferencia, sí noté que el corte fue abrupto cuando él quien empezó a cuestionar sobre el etanol. Y eso me ha llamado la atención. Vamos a invitar a él, que ojalá no esté escuchando y nos llame. Ah, no, no puede llamar. No. Estamos jodidos hoy. Sí. A eso No, iba pero a comentarles rápidamente que no Entonces, tenemos la línea telefónica. Gonzalo preguntó dos veces, una periodista de otra emisora preguntó otra vez, y él que preguntó y repreguntó sobre el tema, y dígame si eso genera alguna suspicacia. En mi opinión, ninguna, creo yo. ¿qué le puedo decir? Lo ocurrido ayer es muy sencillo y yo se lo traslado a los oyentes para que entiendan un poco cómo funciona el tema de la rueda de prensa, porque seguramente los que opinan no tienen creo que ni siquiera han pisado el Palacio de las Garzas, pero vamos a hacerle el favor. La rueda de prensa, uno va temprano y uno se anota una lista si es que tiene la oportunidad, llega temprano y hay los cupos para preguntar, porque hay una cantidad de cupos. Y si usted está en el cupo, bueno, usted le dan la posibilidad de preguntar. Ayer, el presidente respondió todas las preguntas y al final, cuando Julio dice, eh, se acaban las preguntas, el presidente queda como, no hay más. O sea, como, a mí me dio la sensación de que él quería seguir respondiendo o que tenía tiempo para hacerlo. Y ahí fue cuando yo me levanto y digo, voy a aprovechar entonces un momentico. Y le hago la consulta del cartel de los soles. Él responde y periodistas se quedaron sentados viendo cómo estaba respondiendo y digamos que habrán pensado lo mismo, como si el señor tiene tiempo puede responder otras preguntas. Y para no pararse y buscarle el micrófono, estaban haciendo las consultas desde sus sillas.
Y creo que él estaba detrás de mí y hizo la pregunta del etanol. Y ella estaba repreguntando, incluso yo me imagino que allí, no quiero decir que el señor Julio no quería hablar del tema, no lo sé. Yo lo que creo es que como se salió un poco del orden per se, que es pararse, agarrar el micrófono, preguntarle al presidente y hacerlo mucho más informal a la Bueno, especie de la Casa Blanca, pues él dijo, se acabó esto. bueno, ya, demasiado tiempo este tema, Gonzalo, demasiado Oye, tiempo. la línea Aquí viene también telefónica, la astucia del periodista también de que si le abren un portillo, se cuela por allí y hace su pregunta y no pasa nada. Demasiado tiempo. la ¿Qué línea dice, Melissa? telefónica no está disponible, pero sí está disponible el WhatsApp, que es el Eh, 65857122. Y aquí nos han estado llegando varios comentarios sobre todos los temas que hemos estado conversando. Nos dice un oyente que trabajó en ENA, que el Estado no subsidia a ENA. El 100% de los ingresos de ENA se van al repago de los bonos. El mantenimiento y administración lo paga el fideicomiso de administración. También nos dicen, el peaje está bien, el corredor que el Estado compró por 1.000 millones en el 2011 fue el sur y se entiende que se pague el peaje para su mantenimiento. Ahora, la concesión se renovó por 30 años, fue la orden, la del corredor norte. Quedó un poco incómodo porque entiendo que aunque una empresa adquiera una concesión, la pide y adquiere bajo su riesgo. Si vencía la concesión, no recuperó su inversión, no entiendo por qué hay una obligación del Estado de bueno, renovarla. pero recuérdele, Melissa, al oyente, que ENA no es una empresa privada. ENA es una sociedad anónima propiedad del Estado panameño. ENA Corredores es propiedad del Estado panameño. O sea, el Estado se está prorrogando a sí mismo a través de ENA. Entiendo yo que es así. Si algún oyente tiene más detalles, bienvenido, bienvenido. Oiga, eh, ya transcurrí todo el corredor sur sin un hueco, para que estemos claros. ¿Eh? Usted está llegando a Tocumen. Sí, está llegando a No, no, Tocumen. ya estoy aquí pasando al lado de la siesta, porque ahora voy a ir recto, recto y voy a montarme al corredor norte para ver cómo es el asunto. Yo primera vez en mi vida que hago este recorrido así, esta circunvalación. Oiga, Gonzalo, y ayer en Costa Rica, porque ayer, yo no sé usted, pero cuando el ministro Molto habló ayer, no explicó nada. O dicho de otra manera, no dijo nada nuevo. Yo todavía estoy esperando que el ministro le diga al país, y yo como un panameño más, porque yo sea más nadie, quién va a contratar a los trabajadores. Si es chiquita o si son otras empresas que lo van a contratar. Eso no lo ha explicado. No conocemos el documento y no sabemos en qué circunstancias se va a dar esto. Ayer dijo más de lo mismo. Sigue sin explicar cómo es el retorno de Chiquita a Panamá. Dicho eso, sigue sin explicar cuáles son los parámetros del Estado panameño con respecto a la mina de Donoso. ¿Por qué traigo el tema? Porque ayer publiqué en mi cuenta de Twitter la noticia de la Nación de Costa Rica que una comisión del órgano legislativo de Costa Rica aprobó por mayoría de votos la exploración y explotación minera de la famosa Cruzita. Si usted se acuerda, que tiene mejor memoria que yo, cuando estaba el Huevenel armado aquí en Panamá con el tema del contrato minero, los ambientalistas esgrimían con mucho énfasis lo de Costa Rica, y que Costa Rica, y Cruzita, y cuánta cosa. Bueno, pues Cruzita va allá en Costa Rica. Es un país que pues, le ha apostado fuerte al tema del medio ambiente y Cruzita va aprobado por una mayoría aplastante de la comisión. Ahora tiene que ir al pleno. Vamos a ver qué pasa en el pleno. Pero exploración y explotación de Cruzita en Costa Rica. Y nosotros aquí en Panamá, esperando a que San Juan eche el dedo para saber qué vamos a hacer, si vamos a cerrar la mina, si la vamos a abrir, si la vamos a cerrar, cuáles serán las condiciones para cerrarla, cuáles serán las condiciones para abrirla, no sabemos
nada todavía y ya estamos en septiembre. Bueno, ya el lunes es mitad de septiembre ya Sí. Sí. y no sabemos nada todavía. No, él Y solamente el ministro dijo, Moltó ni dijo en lo mismo. televisión explica eso. Dijo lo mismo que está en el comunicado que fue mandado cuando estaban todavía en Brasil. No dijo nada, nada nuevo. ¿No? No. ¿Sabe? Bueno, Usted quedó, como dicen los venezolanos, picado, ¿no? Usted necesitaba, pensaba que el ministro Moltó iba con todo, ¿no? Pero es que creo que, o considero por supuesto, que tenía una buena oportunidad para contar absolutamente todo o dar Pero, algo más de qué hablar, no solamente comentar lo mismo que un comunicado que ellos mandaron. profesor, pero le hago una consulta. A ver, seamos maquiavélicos, si hay que ser maquiavélico. ¿Usted cree que el ministro no está dando esa información porque esa información es contraproducente? que no lo sabemos, Gonzalo, si el ministro no explica nada. Momento, no me está respondiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Usted cree que el ministro no está dando la información sobre quién va a contratar a quién porque no es contraproducente lo que se firmó? O Bueno, digamos, no es que es contraproducente, es impopular. es que yo no puedo creer nada porque yo no tengo la información para creer en algo y llegar a una conclusión de algo. O sea, la buena noticia, Chiquita regresa o no se va de Panamá. Aplauso de pie por el logro. Listo, se recuperan empleo. Perfecto. Chiquita ha dicho que el modelo de negocio va a ser diferente. Eso lo ha dicho Chiquita, que el modelo de negocio va a ser diferente y que va a ser más eficiente. Yo me imagino cuál es, porque yo por mi parte sí hago mi parte de mi tarea. Yo me imagino cuál es, pero es lo que yo me imagino. O sea, ¿a quién le corresponde dar la explicación de en qué condiciones regresa la empresa y Ministro en de qué Comercio. condiciones se van a generar los nuevos empleos o a Ministro de retomar los Comercio. empleos? Ministro de El Comercio. ministro de Comercio, que es el que le corresponde ese tema. Se la pasa hablando en todos los canales de televisión y no termina de dar una explicación a fondo de cómo son los términos de dicha contratación y cómo son y qué se entiende o qué debemos entender cuando la empresa dice que el modelo va a ser diferente y más eficiente. Pero entonces le voy a decir algo. Lo que usted me está dando a entrever, según su análisis, es que no sé si es que hay gato encerrado, sino es que tal vez lo que se firmó allá, digamos, no va a gustar en algún sector laboral. No, yo te voy a decir cuál es mi punto. Y es donde yo noto que el gobierno, para hablar en términos vulgares panameños, lo veo hueveando. Los adversarios, por ejemplo, del tema Chiquita, le hace el señor Smith y otros más allá en Boca del Toro, han montado la narrativa por delante, Gonzalo, y ya están diciendo allá en Boca del Toro una historia a su manera. ¿Y por qué la están diciendo a su manera? Porque la narrativa del gobierno no se ha escuchado cuál es, más allá de decir Chiquita regresa, lo cual, repito, es una buena noticia. Pero la narrativa se la están montando ya los adversarios ahí en Boca del Toro. Por Y supuesto. lo mismo pasó, mire, el presidente Mulino en Brasil fue, o en Japón creo que fue, habló de la mina y de Fercuanto, nada más, y dijo una línea nada más. No había terminado de decirlo y los adversarios del proyecto de mina, o los ambientalistas, si le quiere llamar ambientalistas, o lo que sea, inmediatamente están articulados montando la narrativa sobre la mina. Y lo mismo es con Río Indio. Y es lo que yo vengo diciendo. En los tiempos modernos, no solamente en Panamá, sino en el mundo, los gobiernos tienen que ir por delante con la narrativa de los temas que aquejan al país entero y no dejar que el adversario le monte la narrativa. Entonces, Mulino habla en Japón de la mina y de llegar a un acuerdo con Fercuanto y revisa las redes para que vea. Inmediatamente se han articulado. Río Indio, lo mismo, bueno, en Río Indio y la mina es lo mismo, porque son lo mismo que adversan los unos, adversan los otros. Y en el caso de Chiquita, igual, en Boca del Toro están montando una narrativa frente a los trabajadores
mientras el gobierno todavía no explica, como todo no explica, cómo es el tema. Oye, ya estoy en el corredor norte, mire, ¿Cómo le va? ya voy por el... Bien, te estoy diciendo que nunca había hecho esta circunvalación. O sea, yo hace 15 minutos lo vi en el corredor sur, ya va Sí. por el norte y no vemos tráfico, ¿no? Express No, total. por aquí todavía no, Bueno, pero aquí sí ya me están por aquí comentando que hay todavía. un poco de tráfico a la altura de la salida de Brisas del Golf en el corredor norte. Así que vamos a esperar que Sí, es si es que probable que llega mientras más me por allá. aproxime, Sí. sí, es probable que mientras más me aproxime a la ciudad, al centro de la ciudad, me vaya encontrando tranquilo. Pero sí, señor Gonzalo, el tema aquí es la narrativa, no los han explicado. Y bueno, si no hay explicación, no pidas que la gente ni siquiera discuta con argumentos qué es lo que está pasando y qué opina de lo que está pasando. Lo bueno es que Básicamente. al final se pudo conocer, profesor, que ahí Puerto Armuelle, si no me equivoco, Barú, bueno, hay empresas japonesas interesadas, ¿no? Explíqueme esta historia porque yo no la entendí. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es Puerto Armuelle y otra cosa es Puerto Barú. Son dos proyectos diferentes. Puerto Armuelle está en Puerto Armuelles y es un desarrollo por parte del Estado. Puerto Barú, que no está en Puerto Armuelles, que está más acá, más afuera de David, Chiriquí, es un proyecto privado. Entonces, ¿a cuál de los dos proyectos se refería? Yo lo que tengo entendido es el Puerto Armuelles. Y Ah, cuando uno empieza a ver lo que firmó la AMP firmó este memorándum de entendimiento con empresas japonesas para desarrollar, digamos, un hub logístico en Puerto Armuelles, no en Puerto Barú, como usted bien me dice. Pero aquí, repito, lo que dice la MP y lo que dijo la MP tras firmar este acuerdo en Japón es que aquí lo que se va a desarrollar es un hub logístico, digamos que esté en la parte occidente del país y que el punto central, digamos, el eje central sea Puerto Armuelles. Eso es lo entonces que... Puerto Armuelles. Okay. Sí, Sí, por eso digo, porque Puerto Barú es un proyecto privado. Eh, Oye, es una muy buena noticia, Gonzalo, para que usted sepa. pero por supuesto. Ojalá pueda ser materializada. Esa es una, yo no escuché esa parte. En un momento que entre que bajaba de la oficina y me montaba el carro, ese pedacito no lo escuché. Pero eso sería una muy buena noticia que una empresa japonesa estuviera dispuesta a venir a desarrollar Puerto Armuelles. No una, son dos. Y eso es lo importante. Lo importante es el desarrollo del hub logístico alrededor del puerto. O sea, todo lo que se necesita alrededor de ese puerto de Armuelles. Eso fue uno de los temas dados ayer. Y Es otro de una los muy buena temas noticia. es una noticia que hay que destacar. O sea, eso es así. Y ahora, la otra noticia que generó, digamos, el rechifle, como le dicen en Colombia, hacia el Ejecutivo, es el tema del arroz. Bueno, se acaba el subsidio, profesor, entonces. Sí, señor. Eso es una fortuna de plata que gobierno tras gobierno ha gastado y en donde el beneficiario, señor Gonzalo, no es el agricultor. El beneficiario final, verdadero beneficiario, son los molineros. Entonces hay una distorsión, porque si tú me dices que el subsidio que pone el Estado para que haya el cultivo y la cosecha de arroz y etcétera, y el precio, beneficia tanto al consumidor por un lado como al agricultor por el otro, bien, pues vale la pena el subsidio. Pero el subsidio realmente el beneficio del molinero, no es el agricultor, el verdadero beneficiado. Y ahí hay, para mi gusto, ahí sí hay una distorsión. Aquí, bueno, ya en unos instantes vamos a estar conversando sobre Pero este vamos a tema hablar de con ese nuestro tema ahora sí invitado, con el pero invitado. aquí hay un oyente que nos manda un mensaje un poco extenso, así que para que sepa que lo voy a resumir, dice que en cuanto al tema del arroz como campesino y microproductor agrícola, es un convencido de la necesidad de transformar y tecnificar el sector
para ser eficientes, incrementar la productividad y los beneficios económicos y no depender de subsidios excesivos a la producción, que en realidad subsidian es la ineficiencia. Sin embargo, es necesario hacer esto enfocados en la realidad del productor local. Primero hay que establecer una política de Estado que rescate y rehabilitación de productores en situación financiera muy difícil para que tengan la posibilidad de retomar la actividad con un acompañamiento técnico y financiero. No se trata de dar plata a lo loco para luego incorporar la tecnificación a sus actividades. Y que le digamos al profesor, también que nos dice un oyente, que tal vez no encuentre mucho tranque en el corredor porque ayer las escuelas salieron de vacaciones. Sí, pero yo creo que ya ahí. Pues yo ya me encontré el tranque aquí, ¿eh? ¿En qué parte? Ya. ¿Qué Apagó la parte? cámara. Apagó la cámara. Ujú. Aquí, ¿ves? Aquí estoy, yo creo en lo que usted dijo, Melissa. Creo que estoy aproximándome A brisas. a Brisas, pero está parado aquí, parado. Debe haber pasado algo. Porque una cosa es que vaya lento y otra cosa es que esté parado. Pero bueno, oiga, usted se fue ayer, Gonzalo, para hablar de política criolla. Ayer se fue para la presidencia Sí, señor. y no escuchó lo que usted lo saca de balance. ¿Qué cosa? 23 de noviembre, ¿Ah? tiene que anotarlo en su agenda. 23 de noviembre, Oh, sí. Congreso del Partido Panameñista y Congreso del Partido PRD. Ah, el mismo día. El mismo día. No, pues, pero ¿qué se pusieron de acuerdo? Para ¿O que no coincidencia? diga que después y que la Melissa lo sorprende diciendo que se tiene que ir para tal lado o para tal otro lado. Oiga, El mismo día. ese ambiente mernístico suyo últimamente está pintado de azul y naranja, ¿no? Muy panameñista. La pregunto, ¿fue Naranja, ¿y por qué naranja? no es naranja? Ellos no tienen No, naranja. el No. panameñismo No, es amarillo, morado. Ah, amarillo y morado. Amarillo y morado. morado. Yo soy algo daltónico. Le pregunto, ¿es un tema de coincidencias? Es un tema, mire, le voy a explicar algo que no todo el mundo domina, ni tiene por qué dominar, porque no todo el mundo, ni todo el mundo está en partidos, en partidos políticos, ni todo el mundo está involucrado en la dirigencia de los partidos. Cuando los partidos dicen hay que hacer el Congreso, por ejemplo, de postulación, o el Congreso para elegir nuevas autoridades, el cronograma lo tienes que hacer de atrás para adelante. No sé si me explico. Sí. Si a ti el Tribunal Electoral te dice la fecha para postular a presidente es tal, entonces tú tienes que empezar a contar para atrás. ¿Cuánto tiempo para atrás haces el proceso de aquello, de lo otro, de nominación, etcétera, 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 hasta llegar al día último para postular? Para elegir, para los congresos no es diferente, porque en algunos casos tienen que elegir delegados nuevos, en otros casos no. Tienen que convocar a unas instancias inferiores antes de llegar al Congreso. Entonces tienes que hacer un cronograma hacia atrás para ver si el tiempo te alcanza. En el caso del PRD, no sé cómo lo hicieron. En el caso del panameñismo, la información que me dieron es que el tiempo no les alcanza si se pasan de esa fecha. ¿Por qué? No lo sé. Pero es lo que me explicaron. Pero usted igual, el 23 de 23 de noviembre. noviembre para un lado y para el otro. Bueno, Uy, Melissa, ya yo usted, dije a por cuál yo favor, voy. ¿a cuál va usted? Ah, bueno, obviamente. El del no, no hay que ni decirlo. No hay que ni decirlo porque es evidente a cuál va a ir usted, ¿no? Pero ya, ¿qué Eh, le pasa? ¿Pero por Melissa, pero qué? por Dios, ella ha demostrado su cariño y su amor Su proclividad. sí, hacia uno de los miembros de uno de esos dos partidos. Pero no pasa absolutamente nada. Ahora le hago la consulta, profesor, porque la consulta viene a continuación, luego usted dar el anuncio, que me encanta además. El tema de la política electorera a mí me fascina, ¿no? Y es, todos sabemos en el panameñismo cómo está la cosa, ¿no? Tenemos a Juan Carlos Varela siendo factor, tenemos a Jorge Herrera siendo factor, incluso impulsado por el propio expresidente Varela. Ahí está el señor Willy Bermúdez, está el señor Piat, está Mireya Moscoso. Sabemos cuáles son los factores políticos que hay a lo interno
del panameñismo. Sabemos que Piatti y Bermúdez no se llevan muy bien. Sabemos que Jorge Herrera, a pesar de que dijo que no quería ser presidente, digamos, es la piedra del consenso, pero hay quienes dicen que eso es entregarle el partido al gobierno. En fin. Pero ¿y del lado del PRD, profesor? ¿El señor Vinicio En, Robinson llega como el rey? sí, en el lado del PRD, por lo que puedo prever y lo que escucho, es que las posibilidades de producir consensos para cambios no son ni aproximadamente parecidas a los ejercicios que están haciendo en el panameñismo. En el panameñismo están haciendo un esfuerzo entre todos esos nombres que usted menciona y otros más para llegar con nóminas de consenso. Hasta ahora el consenso es Jorge Herrera. La discusión está en la Secretaría General y la vicepresidencia. Y están tratando de ponerse, están tratando, todavía no se han puesto de acuerdo al 100%, están tratando. En la dinámica democrática está bien que haya el ejercicio para tratar de ponerse de acuerdo. Listo. Porque como siempre ocurre en todos los partidos, cuando hay convenciones, hay unos que ganan y unos que pierden. Y los que pierden, pues quedan lamiéndose las heridas y siendo oposición interna. Mientras que si llega a un consenso en una sola nómina, pues todos están, todos están en la foto de que ganaron. Listo. Y el PRD, la situación no es ni parecida. ¿Por qué? Porque el grupo que aparentemente es minoritario, eh, o pongamos de esta manera, no logra poder construir una mayoría ni de miembros del directorio nacional ni de delegados y que dicen, hey, esta dirigencia hay que cambiarla toda y producir un recambio drástico, un recambio eh, casi que radical desde el punto de vista generacional. Esos grupos no están en capacidad de ganarle o de voltearle la realidad o el escenario a Benicio Robinson y a quienes acompañan a Benicio Robinson. Y ha sido más fácil, por lo que tengo entendido y me explican, que Benicio Robinson y, por ejemplo, Cristiano Adame se pongan de acuerdo, porque recordemos que Cristiano Adame tuvo medición de fuerza en el Congreso del PRD y en la nominación del PRD presidencial. Entonces Cristiano Adame dirá, tiene su cuota, pero el imán es Benicio Robinson. Entonces Mire, todo gira en torno a él. Eduardo Linjuem es malo. Él sabe que es malo. Él sabe que es malo. Y él lanza la granada y Y luego sale viendo. y sale huyendo, ¿no? Dice lo siguiente. ¿Y qué pasa si aparecen Hacha, Navarro y Boloflores en esa convención? What? Nada, no pasa nada. ¿No? Dígale a Eduardo que no pasa exactamente nada. Ni Navarro, ni Hacha, ni Bolo Flores tienen el control que tiene Benicio Robinson dentro del PRD. ¿Y Ninguno de usted los tres. cree? Ninguno de los tres y ninguno de los tres juntos. Pero un momento. ¿Y usted cree que en el PRD, a ver, una cosa es lo que quiera Vinicio Robinson, lo que crea que puede hacer Vinicio Robinson, pero ¿usted cree que en el PRD le gustan perder? Porque todo indica que No, la derrota electoral que vivieron en mayo pasado fue en gran parte no solo por los candidatos o el candidato que bueno, tenía, sino también por Vinicio pero Robinson. como, pero como al PRD no le gusta perder, por eso que esta actual dirigencia, mire cómo se ha ido radicalizando de oponerse a todo lo que el gobierno proponga. En eso ellos están claros desde su perspectiva. Ellos, para efecto de su base partidaria, le tienen que decir a su base oposición radical, no a todo. Porque esto, mire que 7-19. por el lado del panameñismo, Willy Bermúdez que está diciendo en estos días, el panameñismo no puede entregársela al gobierno. Eso es un mensaje claro y directo al señor Herrera, ¿no? Y a compañía. Bueno, A quienes impulsan a Herrera, mejor dicho. bueno, ahora imagínense en el PRD, si ese discurso cala o no cala. Si el señor Flori, el señor Navarro y el señor Hacha se ponen de acuerdo para ir a buscar la dirección del PRD, ¿cuál sería el objetivo político inmediato? Sí, No creo que bueno, hacerle oposición al gobierno, ¿no? sí, en eso tiene razón. Pero la Claro, consulta es, pero la consulta es, con la oposición que se le tiene el gobierno de Molino, ¿el PRD cree que puede ganar algunos adeptos con miras al 29? ese es otro análisis, exactamente.
Ese es otro análisis. Si esa oposición radical, ojo, radical, les puede producir un resultado electoral en el 2029, yo no me atrevería a decir al día de hoy una respuesta sobre eso. Yo creo que habría que esperar un poquito más. 7:21 minutos de la mañana y está conectado nuestro invitado. Ya está con nosotros Omar Spiegel, él es presidente del Comité de Productores de Arroz de Veraguas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, profesor Cabrera, a todos los participantes.